Muy buenas noches, bienvenidas a las noticias. ¿Qué características tendría el nuevo estado de excepción que propone el gobierno? En la llamada mega agenda de seguridad contempla diversas medidas intrusivas y la colaboración de militares con las policías que podrían desplegarse en lugares específicos conflictivos. Claro, la batería de propuestas también establece, por ejemplo, la creación de un listado de agrupaciones criminales. Solo pertenecer a una de ellas sería, de hecho, constitutivo de delito. Bandas como la del Tren de Aragua, que operan con violencia extrema y control territorial, no solo hoy están en la mira del gobierno. La llamada mega agenda de seguridad también las tiene en el radar. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas. Tras la presentación de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, el Ejecutivo pretende perseguir a este tipo de organizaciones con herramientas inéditas y ambiciosas, pero también polémicas. Lo que hemos planteado es que existe un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública. El posible nuevo estado incluiría la facultad de establecer toques de queda, interceptación de telecomunicaciones como llamadas y mensajería e incluso restricciones al derecho de tránsito y reunión, propuesta pensada para invocarse en determinadas zonas críticas. No pensemos solamente en el urbano, puede serlo también, un barrio, un polígono, una villa, una zona rural en la parte sur de nuestro país o en el altiplano, donde se requiera. Por ahora y en primera instancia, el gobierno tiene detectados 13 polígonos o zonas específicas para aplicar el Estado si el Congreso así lo determina, una propuesta que ya ha encendido el debate político. Si el gobierno quiere hacer cambios a la Constitución para restringir libertades de las personas, para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, lo mínimo sería convocar a todos los sectores. Con lo que tenemos hoy día bastaría. No sé si me parece adecuado poder aplicarlo por barrios. Chile cuenta con 4 estados de excepción constitucional que pueden ser invocados por el presidente de la República, de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe, ninguno diseñado específicamente para la seguridad pública frente al crimen organizado, por lo que con este quinto, el Ejecutivo podría solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en procedimientos dirigidos por las policías. Proponer una colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías es algo que es del todo pertinente analizar. Esta cuestión es muy inusual. Los militares no están preparados, no han sido entrenados ni es parte de sus funciones combatir el crimen organizado. En cambio, las policías sí lo están. Por eso es esencial que el proyecto que regula el uso de la fuerza salga del Congreso para fijar reglas claras. El gobierno también evalúa dentro de su reforma constitucional crear un registro de bandas criminales elaborado por el Ejecutivo que deberá ser visado por el Senado. La sola pertenencia a una organización delictual incluida en este listado se tipificaría como delito, con penas agravadas y facilitando la incautación de bienes. Para concretar su reforma de seguridad, el gobierno necesitará un acuerdo amplio en el Congreso. El quórum para modificar la Constitución es de 4/7 y desde la oposición ya han surgido voces críticas como la del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Uno siempre tiene que tener cuidado con los estados Frankenstein, que es trasladar una figura de un lugar a otro respecto del cual no tiene precedente. Es que en seguridad uno no puede hacer experimentos. Hay que recordar que han sido sectores políticos y fundamentalmente dirigentes municipales de la oposición las que han pedido la presencia de mayor apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. El debate ya está instalado. Dar rango constitucional a la seguridad pública incorporando un nuevo estado de excepción y un catálogo de bandas criminales. Un proyecto que ingresaría en los próximos días y que requerirá de un intenso trabajo prelegislativo del ministro Arrau para cumplir con el anhelo del gobierno de materializar esta mega agenda antes de fin de año. Ahora. Bueno, intensas nevazones se han registrado durante esta jornada en distintas comunas del sur de nuestro país, desde el Maule hasta la región de los lagos. En la Araucanía, la caída de nieve vino acompañada también de fuertes ráfagas de viento que provocaron el fenómeno conocido como viento blanco. Estamos con Matías Gallego, que ha recorrido la zona. Matías, tú nos cuentas de las inclemencias del tiempo a esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, los vecinos aseguran que hace al menos 3 años no veían este escenario. Y yo quiero mostrarles esto, miren. Si yo recojo nieve de acá, que está recién caída, está muy polvo. Y esto hace posible que con las ráfagas de viento de entre 60 a 80 kilómetros por hora sea posible que se levante un viento blanco en pleno radio urbano de la comuna de Lonquimay. Esta es la imagen en directo, la cámara de René Garcés de la Plaza de Armas de esta ciudad, que está completamente teñida de blanco a esta hora de la noche. ¿Cuánto es el monto que estima la municipalidad de nieve? Cerca de 60 centímetros. Y se esperaba justamente que caigan a partir de las 20 horas cerca entre 15 y 20 centímetros más acá en la comuna de Lonquimay. Yo insisto en esto, los vecinos acá en la comuna cordillerana estaban acostumbrados a la nieve, pero dicen que hace al menos 3 años no veían la ciudad completamente teñida de blanco como se ve en las imágenes de René Garcés. A esta hora, cerca de menos 4 grados acá en Lonquimay, una sensación térmica evidentemente cercana a los menos 8 grados por el viento, que está muy frío, está muy gélido acá en la comuna de Lonquimay, y se encuentran varias rutas con mucha nieve, así que precaución. Ruta Lonquimay, Curacautín, mucha presencia de nieve. Ni hablar hacia Pino Achado, también se reportaba trabajo con maquinaria para despejar ese camino. Y acá en particular en la ciudad hubo un momento en que se encontraba toda esta comuna sin suministro eléctrico. Habían cables de alta tensión que por la nieve, por el peso justamente de la nieve, habrían tenido algún tipo de dificultad. Se trabajó en ello y también se reportó problemas en las comunicaciones. La señal de teléfono evidentemente se comenzaban a interrumpir debido al corte de energía, que también eso dificultaba al agua potable que llega a las casas acá en la comuna de Lonquimay. Tenemos el balance en voz del alcalde de la comuna. Pasemos a escuchar lo que indicó al micrófono 24 horas. Hoy día ha caído bastante nieve acá en la zona urbana y también y más en la zona rural, lo que nos vuelve a foja cero el trabajo que se está realizando. En lo que es el suministro eléctrico, lamentablemente Frontel no está cumpliendo un buen servicio. Siempre se culpa también a la línea de transmisión de la CGE, pero es una gran problemática de Lonquimay. Sí, evidentemente, una problemática que hemos vivido acá en esta comuna cordillerana, una de las que ha presentado mayor caída de nieves. ¿Qué se espera para el día de mañana? Bueno, en todo el día, a partir de las 10 de la mañana, se espera en un periodo hasta las 15 horas, cerca de 25 centímetros de nieve en este lugar, incluyendo la cordillera, precordillera y probablemente la zona del valle. La probabilidad ha ido disminuyendo, pero sigue siendo una opción de que, por ejemplo, ciudades como Temuco, hacia el sur, llegando a los lagos, puede haber presencia de nieve en la zona del valle hacia la cordillera. Sí, bueno, todas las complicaciones que tienen que ver naturalmente con la falta de luz, con los problemas de agua, el desplazamiento de los vehículos, lo que ya vamos a revisar también con los pasos cordilleranos y la afectación al turismo. Corralco, por ejemplo, está cerrado hace muchos días y hay ahí alguna dificultad que puede tener sus consecuencias económicas. Matías, estamos contigo ante cualquier novedad. Buenas noches. Bueno, y precisamente el paso Pino Achado de la comuna de Lonquimay es uno de los más complicados por la nieve. De hecho, en el lado argentino son más de 1000 los camiones que no han podido seguir su ruta. Volviendo a Chile, los Libertadores, pese a que hubo trabajos de despeje, el paso se mantendrá cerrado por riesgos de deslizamiento y las nuevas nevazones que se esperan. En sus 5.500 kilómetros de frontera con Argentina, Chile posee 29 complejos aduaneros con su vecino país. Los Libertadores, Pino Achado, Pehuenche son los más conocidos y por ellos pasan gran parte de los camiones de carga que salen de nuestro país. Hoy, el panorama en parte de estas aduanas es este. No para hasta el domingo. Kilómetros y kilómetros de eterna fila donde decenas de camiones están varados sin poder salir de Chile en medio de metros de nieve. Llevo 3 días acá. 3 días completos. Completo, sí. Mientras no habiliten el paso, aquí vamos a estar. Acá 2 días, segundo día, muy difícil, mucha nieve. El paso integrado del Cristo Redentor en los Libertadores tiene a más de 200 camioneros que quieren salir del país. La barrera está en el sector de los Andes, a 1 hora de la aduana, para evitar problemas con derrumbes en la ruta. Necesitamos ya irnos, queremos irnos. Llevamos varios días y, como le decíamos, acá se complica un poco por la estadía, por los camiones parados, las pérdidas
que son enormes. Con el trabajo fuerte que ha hecho nuestro equipo de vialidad, ha permitido sacar la cantidad de nieve enorme que teníamos acá, que eran cerca de 7 metros, sobre 7 metros. Estamos esperando ahora, en este caso, que los hermanos argentinos, hagan lo suyo y logremos despejar el lado argentino para aperturar el túnel y permitir el paso de carga hacia y desde Argentina. En este momento nosotros estamos resguardando que las personas no accedan a la ruta. Tenemos pronóstico de mal tiempo para la próxima semana, así que pensamos que vamos a estar nuevamente en condiciones muy adversas, sobre todo para las personas. Del lado argentino, las cifras se estiman en sobre 1.300 camiones. ¿A vos te parece, boludo, que tengamos que llamar a la aduana chilena, a la maquinaria de la aduana chilena, de vialidad chilena, para que nos limpie? Esto es una puta vergüenza, así te lo digo. En el paso fronterizo de Lonquimay, conocido como Pino Achado, el panorama es similar. Más de 300 camiones en el lado chileno, en medio de una nieve que no cede. Ahora llevo unas maquinarias. Y me imagino que ¿cuántos días lleva acá usted? ¿Más de 3? 3 días, sí. Desde el lunes en la noche. En 2 o 3 días pasamos, porque dice que el lado argentino está complicado el tema de la nevada. Tenemos una gran cantidad de camiones que no han podido circular, producto de que por el otro lado de la cordillera la ruta se encuentra completamente tapada con nieve y no se ve tampoco trabajos, ni personal ni maquinaria haciendo despeje desde el otro lado de la cordillera. Y una fila interminable del lado argentino en la provincia de Neuquén, que se estima en más de 1.200 camiones. Principalmente desde la comarca petrolera hacia áreas cercanas a Neuquén, región de Limay y Vaca Muerta ya empiezan a mejorar, pero sí todavía se esperan situaciones complejas para cordillera y precordillera. Camioneros con bandera brasileña, paraguaya, argentina llevan días sin poder avanzar con productos contenidos en gigantescas cámaras de refrigeración. El tiempo pasa y les preocupa la conservación de los productos. Yo desde el lunes estoy acá. ¿Qué transporta usted? Tengo como harina. A nivel chofer, bolsillo, todo caro. El empresario está perdiendo mucha plata, muchos millones de dólares. Para pagar parqueadero, para combustible del camión que tiene cámara frigorífica, hay costo para el patrón, costo para el empleado. En Los Libertadores, los transportistas llevan 25 días. En el aparcadero de los Andes aprovechan de cortarse el pelo. En Lonquimay la situación es más extrema y la nieve no cede a la espera que los pasos fronterizos se puedan abrir. Un joven colombiano se encuentra extraviado desde el lunes luego de subir por el Cerro Panul en la Florida, pero al regreso de su extensa caminata sufrió una grave lesión. Envió de hecho un audio de auxilio a su familia y ahora es intensamente buscado. Es que estoy por acá arriba, en la cumbre. Estoy en Punta de Dama y pasé para la otra cumbre. Estuve en un accidente, perro. Fue el último mensaje que envió Jonathan Io, luego perdería la señal. El lunes a las 6 de la tarde quedó incomunicado y desde entonces no se sabe nada de su paradero. De madrugada ingresó al Cerro Panul. Luego de más de 12 horas de caminata llegó a su destino, pero cuando ya regresaba sufrió un grave imprevisto. Él manifiesta en los audios que tuvo una lesión en un pie, lo cual le dificultó trasladarse y buscó el refugio. Y cada minuto cuenta porque no es un lugar muy fácil de acceso. Hola, buenas tardes. El registro fue grabado por el propio hermano de Jonathan. Recorrió la misma ruta pero no encontró ninguna pista. Se trata de un sendero pronunciado, rocoso y que en algunas zonas está tapado de nieve. Para alguien capacitado no debería ser un problema, pero una lesión dificulta cualquier tipo de maniobra. Ya había hecho pues el recorrido, de hecho en otros lados también, y también tiene muy buen estado físico, pero entonces el problema fue cuando ya iba bajando y se lastimó, se accidentó y él dijo que no podía moverse. ¿Será que usted puede llamar una ambulancia? Estoy acá arriba en el cerro. Estoy en el cerro que queda el siguiente
A punta de ama, perrito. Estoy ahí por esos laditos abajito al lado de una roca, pero es que no puedo mover. Jonathan salió con el equipo adecuado y las provisiones suficientes, pero solo para el trayecto diario de ida y vuelta. No contaba con sufrir un accidente a mitad de la ruta. Me dijeron que habían 2 casetas de esas de refugio, pero descartaron una y la otra no está. Nos manifiestan que hay mucha nieve, cambio de clima en cuestión de viento, sí, y que eso dificulta mucho también el acceso por el acceso terrestre. La búsqueda es liderada por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE de Carabineros, pero también participa Socorro Andino, deportistas de alto rendimiento y el municipio de La Florida. Durante las últimas horas se instaló un campamento base como punto de coordinación. Nosotros estuvimos en contacto con él hasta que Jonathan perdió batería, ya no tenía más batería. En ese sentido, actuar con responsabilidad y no, por ejemplo, no subir al cerro. Para estos efectos hay una coordinación fina con Carabineros. Los operativos se desarrollan durante todo el día hasta que oscurece. La familia de Jonathan sabe que cada minuto es crucial, pero confían en que están a tiempo para rescatarlo. Exclusivo. Bueno, y vamos con información exclusiva. Podría haberlo explicado, no me lo preguntaron y tampoco se me dio la oportunidad. Así reaccionó el liquidador de Azul Azul, Eduardo Godoy, al reportaje emitido anoche por 24 horas, en el que se reveló en exclusiva un posible conflicto de interés. Claro, y no solamente eso, Michael Clark, el ex controlador del club, evitó responder ante las dudas que abrió su declaración en Fiscalía. Quería consultarte por el reportaje que emitimos el día de ayer en la noche, Michael, donde se conoció parte de tu declaración a Fiscalía. No. Consultarte por lo que se dice ahí. Ya es para tarde, muchachos. Muchas gracias. Así reaccionó el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, a las preguntas que surgieron tras el reportaje de 24 horas en que se reveló en exclusiva parte de su declaración ante Fiscalía. En esta declaración a Fiscalía estuviste colaborando. ¿Cuál fue tu propósito cuando conversas con Fiscalía? Sí, claro, hemos ido 4 veces a declarar. Siempre que el Ministerio Público me lo ha solicitado, yo he ido. El primer día estuve casi todo un día, luego he ido o tarde o mañana. Declaraciones en las que Clark dio cuenta de las reuniones que sostuvo con Patricio Kivliski, supuesto financista de Sartor, y Christian Aubert, encomendado por Carlos Heller, expresidente de Azul Azul, para acordar la venta de sus acciones. Reuniones que hasta antes de conocer esta declaración eran un misterio. A fines de 2019, el señor Aubert, encomendado por Heller, contactó a Patrick Kivliski para comentarle la posibilidad de inversión. Kivliski, a su vez, nos transmitió a Sartor y a mí lo que derivó en una reunión. En dicha reunión, Aubert explicó la realidad del club y la oportunidad de inversión. Una cercanía de la que ya existían sospechas entre los miembros del directorio de la sociedad deportiva, pero que hasta ahora solo se había mantenido como rumores. Mentían de manera descarada, decían que no lo habían conocido o que lo habían conocido solo con oportunidad de haber sido, por ejemplo, Michael Clark, después que Christian Aubert se fue de la presidencia, que solo lo conoció con ocasión de ser presidente de la U. Sin embargo, la versión de Clark está lejos de coincidir con lo que ya había dicho públicamente el expresidente de Azul Azul, Carlos Heller, quien sostiene que él solo negoció con Clark, que no sabía a quiénes le vendía y que finalmente vendió sus acciones ante las amenazas de muerte que recibió en la época. Dejar la U me produce un dolor inmenso, pero llegó el momento de dar un paso al costado, dijo Heller en un comunicado que vendió el 63,07% de acciones con las que controlaba a la concesionaria Azul. Los compradores corresponden a un fondo de inversión privado. Pero eso no es todo. 24 horas también reveló el eventual conflicto de interés que existiría entre el liquidador de Azul Azul, Eduardo Godoy, y Patricio Kivliski. Y es que ambos empresarios habrían sido parte del directorio de Ñublense, según documentos del año 2006, en donde se observa a Godoy como parte de la constitución de Ñublense, a la vez que su accionista mayoritario es la empresa Big Silver S.A., propiedad de Kivliski. El nombre del liquidador de Sartor, Eduardo Godoy Ales, aparece en esta escritura notarial del año 2006, formando parte de la constitución de la Sociedad Anónima Deportiva de Ñublense de Chillán.
entre otros, junto con el ex síndico de Colo-Colo, Juan Carlos Zafie. El decir que esos directores, y me refiero a todos los directores nombrados por Sartor, por Michael Clark y ahora por nadie, porque en realidad ahora están ahí designados por alguien que ya no está, son parte de lo mismo. Un nuevo antecedente que podría traer importantes repercusiones al proceso de liquidación. 24 horas se contactó con algunos miembros del directorio de la sociedad deportiva, sin embargo, dijeron que no se referirán a estos antecedentes, al menos por ahora. Deje su mensaje en el buzón de voz. ¿Qué pasa con el liquidador? Dicen que también hay conflictos de interés en su parte. No es un tema mío. Quien sí respondió a las consultas de 24 horas fue el liquidador en cuestión, Eduardo Godoy, entregando mayores detalles sobre su vínculo con Patricio Kivlisky. Yo no creo haber estado reunido más de 4 oportunidades con el señor Kivlisky. Algunas de ellas fueron un directorio, me acuerdo. Una vez que fuimos a Chillán, una o 2 reuniones más acá en Santiago, en el contexto de discutir la organización y como grupo que recién se estaba iniciando en el tema del fútbol profesional, había mucho ímpetu y muchos ánimos de discutir. Es así como Godoy asegura que durante los últimos años no ha tenido ningún tipo de comunicación con Patricio Kivlisky, descartando un posible conflicto de interés. La prueba es, y esto es que yo en 19 años no he tenido ni una llamada por teléfono, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico, ni me he juntado con el señor Kivlisky, ni me he tomado un café con el señor Kivlisky, ni nada. O sea, no ninguna interacción con él. Para el próximo 3 de septiembre se encuentra fijada la reunión de acreedores de asesorías e inversiones Sartor S.A., instancia en la que se podría abordar este nuevo antecedente que pone en tela de juicio la imparcialidad y transparencia del liquidador de Azul Azul. Te lo reconozco, sí, ya te lo dije. Probablemente podría haber sido mejor hecho. Podría haberlo explicado con anterioridad, pero no me lo preguntaron y tampoco se me dio la oportunidad de explicarlo, porque también esta situación de tener que dar una entrevista en televisión, que me incomoda bastante hacerlo. De momento, la maratónica formalización del caso Sartor continúa en tribunales, mientras Michael Clark y su defensa esperan su turno para presentar su versión de los hechos que se le imputan. ¿Por qué sostuvo tanto tiempo fuera del escrutinio público la relación con Kivlisky? El lunes, muchachos. Bueno, y fíjense que las fiestas patrias se podrían extender. Eso al menos busca un proyecto de ley que pretende declarar feriado el jueves 17 de septiembre. Una propuesta que genera opiniones divididas y que desde la industria del turismo aseguran tomarlo con cautela y que se debe evaluar responsablemente. Mire. Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y este año tienen una particularidad. La celebración se centraría principalmente el fin de semana. Eso hasta ahora. Hemos ingresado el proyecto para que este 17 de septiembre sea feriado. Estoy segura que el rubro de turismo, el rubro gastronómico y los emprendedores y nuestras pymes van a estar felices. Así es, sumar un nuevo feriado, una propuesta que en los últimos años se ha vuelto habitual y que siempre genera opiniones divididas. Parece bien, porque estamos acostumbrados a tener un fin de semana relativamente largo para el 18. No, mala cosa, los feriados deben ser los feriados y punto. Sí, puede ser, así la gente festeja más con su familia. Para esta ocasión el foco está puesto en fomentar el turismo y la gastronomía con un día más, una iniciativa que desde la industria se la toman con cautela. No cabe duda de que los feriados y los fines de semana largos generan una demanda que tiene un impacto muy positivo en cientos de miles de pymes turísticas a lo largo de todo el país. Pero también tenemos que ser muy responsables y reconocer que medidas como esta impactan en otros sectores productivos. Claro, los cuestionamientos surgen sobre los efectos que podría tener en la economía. Siempre va a haber positivo y negativo, pero es normal. En términos económicos, se pierde por un lado, pero se gana por otro. Fomenta la economía, la gente sale a gastar y si la preocupación es de que no vayan a trabajar, yo creo que es todo lo contrario.
Pero, ¿qué opinan los especialistas? El Banco Central estima que un día laboral adicional eleva un promedio de cerca de 0,5 puntos porcentuales la variación anual del IMASEC, con impactos bastante mayores en manufactura y comercio. Parte de esa pérdida se compensa mediante turismo. Una discusión que ha sido una constante en los últimos años, la mayoría sin éxito, aunque para el Bicentenario de Chile se logró y se sumó el viernes 17 y lunes 20 de septiembre. En 2022 se declaró feriado el viernes 16 de septiembre, pero ojo, que existen algunas excepciones por ley. Cuando el 18 y 19 caen sábado y domingo, se suma el 17 de septiembre de manera automática como feriado, tal como ocurrió en 2021, y cuando el 18 y 19 caen día miércoles y jueves, el 20 de septiembre se convierte en festivo. Por supuesto, yo estoy a favor de esa medida, creo que es necesario, sobre todo este año, pero me gustaría también ver al PDG en contra de la reforma laboral de este gobierno. Todos queremos que las familias chilenas puedan disfrutar nuestras fiestas patrias, pero cuando el Congreso Nacional crea un feriado, también tiene que hacerse responsable de sus efectos. Antes de tramitarlo, me gustaría conocer cuánto cuesta para la economía establecer un feriado más, especialmente para las pymes que tanto decimos proteger. Y justamente ellos tendrán la última palabra frente a la posibilidad de sumar un nuevo feriado para fiestas patrias. El gobierno descartó apoyar la iniciativa que es liderada por el Partido Nacional Libertario y que busca suspender por 5 años la aplicación de la ley Carín sobre acoso laboral y sexual y que entró en vigencia en la administración anterior. Desde Colombia, el presidente José Antonio Kast se distanció de esta propuesta, aunque dijo que, como en toda ley, se pueden dar situaciones discutibles tras su implementación y que el Ejecutivo está disponible para analizar alternativas que busquen corregir estos problemas. En tanto, la mesa del Senado emitió una declaración pública en la cual rechaza tajantemente la iniciativa, asegurando que, comillas, constituye un camino equivocado para abordar los desafíos de su implementación y enfatizan que la ley fue aprobada con respaldo transversal en el Congreso. Vamos a escuchar la respuesta del Ejecutivo ante esta propuesta. El Ejecutivo, y lo dijo el presidente de la República también, no es partidario de una suspensión de las leyes, sino que de realizar los ajustes que ha estado trabajando el Ministerio del Trabajo para hacer que esa ley funcione mejor. En esta iniciativa, como en otras leyes como las 40 horas, el Ministerio del Trabajo ha estado buscando mecanismos para la implementación que sea más adecuada, pero no parece razonable la suspensión de una norma, sino que las instituciones tienen que funcionar y adecuarse al contexto de la normativa vigente. Bueno, 6 personas murieron en el atropello múltiple que conmocionó a Viña del Mar. Usted recordará este trágico accidente. Camila Figueroa, una comerciante y madre de 4 hijos, también fue atropellada, pero sobrevivió junto a sus mellizos. Sin embargo, las lesiones que sufrió aún la mantienen postrada, sin saber si va a poder caminar o volver a trabajar. Por primera vez reconstruye el día del accidente y cuenta cómo les cambió la vida. Otro domingo, otro dólar, chiquilla. Ánimo, ánimo, ánimo. Nos levantamos en la mañana motivados a la feria, a trabajar como todos los domingos. Vamos en camino a la feria Caupolicán. Estábamos llegando un poco más tarde por el tema de los niños, por el frío y igual el invierno. Así que las dejo cordialmente invitadas, chiquillas, para que me vayan a visitar. Un video que fue grabado por Camila minutos antes del accidente que cobró la vida de 6 personas. Como cada jornada, ella avisaba por redes sociales a sus clientes que ya estaba lista para vender sus juguetes en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. Llevábamos mercadería nueva y estaban todas contentas porque iba a ir, po. Nunca imaginó que sería el último registro de una mañana que terminaría en una de las tragedias más impactantes de la ciudad Jardín. Llegamos como a las 8:15, 8:30 ya estábamos ahí en el paradero descargando nuestra mercadería y en cuestión de segundos vi que la camioneta venía hacia nosotros, arrasó con todos y creo que yo fui la última que recibió el impacto con mis bebés. Todavía tengo pensamientos que se me vienen a la mente en el día del accidente, que fue algo terrible como familia para nosotros. Camila estaba en el paradero con sus hijos menores, los mellizos de 8 meses, Milan y Gael.
Las cámaras de seguridad muestran el momento del impacto. También se ve a Patricio, su marido, corriendo desesperado hacia donde estaban. Él ve esta escena desde lejos. En el coche salieron como volando con el coche y todo, el coche se hizo pebre. Y no, fue algo que no se lo doy a nadie. El auto venía muy rápido, venía veloz, venía como a más de 100 kilómetros por hora. Y vi como arrasaba con la gente y yo corrí un poco el coche de mis bebés y ahí ya no me acuerdo de nada más. Cuenta que perdió la conciencia por algunos minutos. Cuando ya estaban los bomberos, cuando ya estaba la ambulancia, mi marido me estaba tratando de despertar y lo primero que pregunté yo cuando desperté fue por los niños. Aquí se ve cuando los trabajadores de la feria suben a los mellizos a un auto. Ya cuando rescaté a mis niños, después me enfoqué en mi señora y ahí después ya dije la ayuda, po. Necesito ayuda. La vi igual que un bulto, yo había pensado lo peor. Yo me di cuenta que ya no podía mover ni mis piernas ni mis brazos y me dolía todo, pues me dolía la cabeza, igual tuve un golpe en la cabeza. Y lo único que pensaba yo en los bebés, a mí me decían, no, tus bebés también, y yo pensaba que toda la gente me mentía, po, y yo necesitaba verlo. Cuenta que recién en el hospital pudo ver un video de sus hijos. Los niños también quedaron hospitalizados. Milan resultó con una fractura en el brazo. Camila, eso sí, sacó la peor parte. Resultó con múltiples fracturas en el brazo, la rodilla y el tobillo. La han operado 6 veces en menos de un mes. Fueron cirugías largas, de 6-5 horas, en donde tenían que ir, igual que un rompecabezas, uniendo los huesitos, porque faltan entre 2 a 3 cirugías, por lo que me dicen los médicos. Hoy está en cama sin ninguna posibilidad de caminar. Aún no sabe si va a poder hacerlo. Postrada literalmente porque no puedo hacer nada. Yo estoy siendo totalmente codependiente de alguien. Y eso es lo que me mantiene de repente frustrada, porque soy una mujer muy independiente. Trabajo, estudio, soy mamá. En mi trabajo estoy con licencia, o sea, tengo que cuidar a mis hijos, cuidar a mi señora, que está postrada ahí por mientras en cama, pero confío en el Señor que va a ser un milagro y en ella y va a volver a caminar. El impacto psicológico ha sido fuerte. Una imagen que Camila no olvidará, dice, fue haber visto a su alrededor a las personas que murieron en el lugar. A mi derecha vi una chica que estaba fallecida. Y a mi izquierda también había otra chica que estaba fallecida. Entonces deben ser las chicas que murieron con su papá. Ella y su marido solo esperan justicia. La investigación sigue adelante. El funcionario de la Armada hace pocos días dejó la cárcel de Casablanca. Cumple prisión preventiva en un recinto militar mientras se determina su responsabilidad. Quizás qué habrá pasado por su cabeza o qué le habrá pasado a él, no tengo idea. Pero lo que sí pienso de él es que debería aplicar la ley como es, pero venía con los papeles vencidos y que para una persona que es de servicio no lo cumpla, igual es como raro, po. Hoy todos en esta casa están concentrados en la recuperación de Camila y Milan. No pierden la fe en que pronto ella pueda volver a caminar, retomar sus estudios de asistente social y poder volver a la feria a vender todos los juguetes que le llevaba a sus clientes la mañana del domingo 12 de julio. Tu bolsillo. Muy buenas noches, hablamos de economía en 24 Horas Central. Buenas noticias en términos del bolsillo. ¿Por qué? Porque la inflación fue bastante más baja. El alza del costo de la vida en el mes de julio respecto a lo que se esperaba. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado. 0,1% apenas el IPC de julio. Acumulamos 3,5% el IPC de los últimos 12 meses. Miren lo que ha sido el derrotero de este año, sobre todo marcado por el bencinazo de marzo, y eso marcó la inflación de marzo y abril, sobre el 1%. Pero después viene una normalización mayo, junio y julio, con IPC de 0,2, 0 y 0,1% como en el séptimo mes del año. Vamos con lo que más subió en julio, marcado por los sistemas frontales, marcado por el alza en alimentos, sobre todo frutas y verduras.
Frutas de la estación, como los cítricos, naranjas, limones, manzanas, 6,6% para arriba, solo en julio. Las verduras de la estación, lechuga y espinacas, 4,2%. Zanahorias, 8,7%. Las papas, 4,1%. Las bebidas gaseosas con un alza de 3,6%. Pero ¿cómo se equilibró o se equilibraron estas fuertes alzas en la canasta total del IPC? Producto de la fuerte caída de los combustibles en el séptimo mes del año. El diésel, que cayó 13,5%, y las bencinas, que cayeron 8,5%. Una suerte de cara y sello del IPC en el mes de julio, en la nota de Felipe Gallegos. La papa se fue a la nube. Se entierran los camiones, la gente no trabaja, con lluvia. Así informábamos hace solo unos días el impacto de los temporales en los precios, efecto climático que golpeó de lleno los alimentos, el factor que más incidió en el IPC de 0,1% que registró la economía en julio. ¿Qué subió de precio durante julio? Todos los que pasan están alegando por el tema de verduras. En esta feria libre todos lo advertían. Las hortalizas no han logrado bajar de precio. El INE reportó alzas en zapallos italianos, zanahorias, zapallos y papas. A ellos se sumaron las bebidas gaseosas y las cuentas de la luz. Pucha, igual yo creo que ha subido, por ejemplo, la lechuga. ¿Se nota? Se nota, sí. Se nota el cambio. Las betarragas también están más caras. El zapallo está caro. Las lechugas están caras. ¿Qué otra hortaliza se vio afectada por el sistema fuerte? Zanahoria, acelga, espinaca, cilantro. El cilantro también subió fuertemente. Zapallo. Y claro, ese es el lado negativo del IPC. Los hogares más vulnerables destinan gran parte de su presupuesto a la compra de alimentos, por lo que sienten de lleno el impacto de estas alzas. La principal fuerza inflacionaria vino de la división de alimentos, que creció un 0,7% durante el mes, mucho más que el IPC general, que fue de solo 0,1%. Esta división es la más relevante en el presupuesto del hogar. ¿Qué bajó de precio durante julio? Julio estuvo marcado por importantes bajas en los combustibles. El diésel y la gasolina dieron un alivio al bolsillo, dos variables con mucho peso en el IPC general. Si finalmente tenemos tanto la benzina como la parte del diésel, la suma de eso te da aproximadamente un 0,4% a la baja que nos ayudó en el IPC de este mes. Por ende, eso te hace tener cierta cautela. Bajan los combustibles, que posibilitó además una caída de los pasajes aéreos nacionales e internacionales. El INE además detectó una baja de los limones y las naranjas. Es que por estos días los cítricos dan un importante alivio al bolsillo. Limón, naranja, clementina tiene un buen valor, que eso es muy importante. Y más que se consume harto en invierno. Las naranjas veo que están más baratas, las manzanas comparado en otros negocios más grandes están mucho más baratas también. Recibimos de buena manera el IPC de julio con un leve 0,1%, un dato que está en la parte baja de lo que proyectaba el mercado y que permite moderar la inflación anual a un 3,5%. Esto demuestra que la economía está recuperando su rumbo. Es el cara y sello del IPC de julio, que hará subir la UF en 40 pesos durante el mes en curso. Es que el costo de la vida se modera, pese a las importantes alzas que llegaron con el sistema frontal. Continuamos en 24 Horas Central. Se van a analizar en su mérito. Esto dijo el presidente José Antonio Kast cuando parlamentarios de su sector para que conceda indultos a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido social. El mandatario descartó que este tipo de solicitudes tensionen la agenda de seguridad que propuso el Ejecutivo. Los indultos han elevado los ánimos en el Congreso, en donde parlamentarios de diversas tiendas, pasando por el PDG, libertarios y miembros oficialistas en la Cámara y en el Senado, han exigido que el mandatario otorgue beneficios a exuniformados que han sido condenados, incluso de carácter general. El gobierno frente a esto ha manifestado un criterio: las solicitudes se van a analizar caso a caso. Yo creo que ambas cosas van por carriles separados y eso es lo que hemos visto en la misma reforma estructural. Respecto de los indultos, eso lo ha sido muy claro el ministro de Justicia. Se van a ir analizando las solicitudes de indulto que presentan las distintas personas y se van a analizar en su mérito y se comunicarán cuando corresponda. De esta
Distintos gremios de pescadores artesanales piden levantar la prohibición de caza de lobos marinos con la finalidad de controlar lo que para ellos es considerado como una plaga. El gobierno no se cierra la idea y evalúa la medida. Es una de las especies con mayor presencia a lo largo del país. Los lobos marinos habitan desde Arica hasta Cabo de Hornos y pueden llegar a pesar 350 kilos. No hay datos actualizados de cuántos hay en Chile. En 2018 se estimó en 138.000 ejemplares. Hoy tenemos el 10% de la población de lobos marinos que teníamos hace 100, 150 años atrás. O sea, jamás podríamos hablar de una sobrepoblación. Es común ver a estos mamíferos en caletas de pescadores, donde incluso se han convertido en atractivos turísticos. Pero esta interacción estaría generando graves problemas en la pesca artesanal. Gremios de la región de los lagos aseguran que su presencia es mayor de la que se tiene cuantificada y que afecta la disponibilidad de recursos marinos. Hemos sufrido los ataques ya porque, como lo hemos tenido allegado hacia nosotros, nos hemos acostumbrado de que el lobo siempre hemos estado en la faena de pesca, pero hoy día ya nos persigue, nos ataca, corta los materiales. Así como se ha ido aumentando la población de lobo, ha ido disminuyendo la cantidad de pescadores que están ejerciendo la actividad por esta misma razón. Una problemática que hace algunos días fue expuesta en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Dirigentes solicitaron medidas para controlar el crecimiento de la población de lobos marinos. Nosotros no queremos extinguir el lobo, sino que simplemente regularlo, ¿eh? Así como lo hacen los países desarrollados, estamos hablando de Canadá o otros países nórdicos, que manejan este tema, porque para nosotros hoy día es una plaga. Y las plagas se controlan en todas partes del mundo. El problema es que estamos compitiendo humanos y lobos marinos por recursos pesqueros. Y por recursos pesqueros que son escasos. Y por recursos pesqueros que están en sobreexplotación. Desde 1995 existe prohibición de caza del lobo marino, normativa que fue renovada en 2021 por 10 años más. Ante esta situación, el subsecretario de Pesca se mostró abierto a estudiar la posibilidad de levantar la veda de este animal. Sin embargo, esto implica revisar todos los antecedentes técnicos y científicos una vez que tengamos solicitudes específicas que hasta ahora no tenemos, antes de tomar una decisión al respecto. Sin duda, acá no estamos hablando de todos los lobos marinos, sino de analizar una vía de solución al problema que animales específicos generan. Especialistas coinciden en que terminar con la prohibición de caza no solucionaría el problema de fondo. Como el lobo marino es un depredador tope de su cadena alimenticia, su disminución podría generar desequilibrios en diferentes ecosistemas. Eliminas cierta proporción de la población, va a ser reemplazado por otros que van a continuar con las interacciones. Entonces, una medida de caza no sirve. Y por otro lado vas a causar un impacto ecológico mayor al que ya vienes causando. Una eventual caza libre de lobos marinos puede provocar incluso un problema de salud pública. Por eso también se descarta. Desde el gobierno exigen al mundo privado un proyecto de actividad extractiva para un eventual levantamiento de la veda del lobo marino. La condición es que necesitamos saber a qué mercado van a ir, cómo se van a faenar, qué plantas de procesos van a intervenir. Necesitamos proyectos concretos para estudiar la posibilidad de levantar la veda y avanzar hacia una cuota o una caza selectiva. No podemos hacer esto en el aire. Tenemos que buscar medidas y tomar acciones de buenas prácticas que justamente nos separen del animal. No lo invitemos a interactuar porque si no sufrimos las consecuencias. Un debate que recién comienza, pero que impulsa un gran desafío: hacer convivir la pesca artesanal, sustento de vida para cientos de familias en Chile, con el control de la biodiversidad marina en nuestro país. Bueno, terminan las noticias. Quédese en la sintonía de TVN. Ahora viene un nuevo capítulo de Ahora Caigo Prime. Ya, hoy día se van a enfrentar los fanáticos del café versus los fanáticos del té. ¿Quién ganará? 11 famosos que compiten para llegar al juego final. Así que quédese con nosotros. Muchas gracias por informarse en Televisión Nacional de Chile. Buenas noches. Chao, chao.